Ok, jóvenes, he vuelto Recording in y progress. grabando nuevamente. Ya, vimos el problema que había o la diferencia que había entre el plano y la tabulación de bombeo y peralte. Vamos a ver otra curva ahora. Esta es la Profesor, curva 9. Dime, Pablo. una consulta. Mire, en el chat coloqué una imagen de diagrama de Peralte. Quería preguntarle cuando sale un triángulo, un porcentaje, y dice el borde interno o externo. ¿A qué se refiere ese porcentaje? Eso es lo mismo que nosotros trabajamos acá. Lo que pasa es que ellos trabajan hacen un delta de porcentaje. Es decir, ¿Sí? ¿Ya? cómo el, el borde en sí va cambiando su posición en altura en función del porcentaje. Nosotros no trabajamos así, trabajamos directamente por la cota, pero al final va a ser lo mismo, ¿ya? Generalmente estos son, parece que son más españoles, ¿o no? Y no, es que me ha tocado ver planos que sale ese delta de porcentaje en los bordes. Pues Sí, generalmente funciona casi. los calculistas colocan ese dato. Ya. Mira, yo he visto hasta planos japoneses que han hecho algunas cosas aquí en Chile, que son un enredo terrible, pero la mayoría de los proyectistas chilenos trabaja tal cual les envié yo el archivo. Esa es la, es Ya, la lo que pasa es forma que de me tocó un presentación. proyecto donde salía así, acá en el aeropuerto de Iquique. Ah, sí, sí. Y el calculista chileno lo colocaba así, colocaba el Sí. delta por ciento. Pero no es el estándar, ¿ah? Ya. Ese no es el estándar, pero se calcula igual. O sea, tenemos un porcentaje que nosotros tenemos, por ejemplo, voy a presentar esto. Nosotros aquí tenemos un porcentaje en donde el borde va a ir aumentando, disminuyendo para llegar de un punto a otro punto. Ese delta es el que te presenta ahí en el porcentaje, ¿ya? Te lo trabaja de esa forma. Cuando hay diferencia, cuando no, te lo deja igual. Déjame, estoy revisando también tu archivo. Claro. Es bien curioso cómo lo presenta porque trabaja como en tu archivo que envías, trabaja como borde interno y borde externo. Nosotros trabajamos con borde derecho y borde izquierdo, ya en sentido de avance, porque así lo dicta la normativa, ya, pero tiene que ser lo mismo. Porque en el Redebu, la tabla que está más arriba que coloqué, la 243, hablan del mismo, Sí, de los perantes de borde varían de 0,5 a 0,8. sí, pero generalmente, Pablo, tú vas a encontrar tal como nosotros tenemos déjame, te voy a buscar otro archivo de otro proyecto que tengo por aquí. Eh, a mí me ha tocado, te diré que en mi vida profesional, nunca me ha tocado así de trabajo como ese. Eh, siempre trabajan, estoy buscando, ¿eh? Siempre trabajan tal como yo les he presentado en el archivo, en el archivo, en los archivos, que es más fácil también, a mi modo de ver. Entonces, de cada 100 archivos, para mí ha sido completamente tal como yo se lo estoy presentando. Nunca me ha tocado, tengo que ver aquí, no, estoy buscando en otros años, que tengo, no, todos los años, o sea, todos los planos que me ha tocado ver han sido tal cual se lo estoy presentando. No, no lo encontré. Pero se supone que en la práctica, a ustedes de 100 o de 50, bueno, lo mismo, 100, de cada 100 archivos que se les presenten para trabajar, 99 van a estar trabajados así y va a haber una excepción nomás en ese el que estás presentando tú en el archivo. Ya, profe, gracias. Pero te lo voy a guardar para
habrá que revisarlo. Ok. Vamos a ver. No sé si estaré compartiendo. La curva 9. La curva 9 la vamos a analizar ahora en el plano de AutoCAD. Para asegurarme. Ahí. La curva 9. Aquí tenemos la curva 9, no sé si la ven bien. También caracterizada con su principio de curva, su medio de curva con la cota del vértice, la cota de rasante y el fin de la curva. En la caja nos van a dar todos los antecedentes, que lo podemos comprobar después cuando hagamos los cálculos. Ahí están todos los antecedentes. Y más abajo vamos a tener nuestro diagrama de Peralta y bombeo. Si se dan cuenta, el principio de la curva, que este de aquí, es donde yo estoy siguiendo, ahí, PCB 9, ahí, que este misma caja que está aquí, y que empieza a trabajar cuando ya el bombeo, el borde derecho y el borde izquierdo están en su máxima expresión de un 4%. Tanto el borde derecho como positivo y el borde izquierdo como negativo. Para este proyectista se indica aquí borde izquierdo, borde derecho. Y ahí tenemos los elementos de trabajo. Entonces dijimos que la curva vertical comenzaba aquí y terminaba acá. ¿Ya? Aquí tenemos una transición bastante larga del borde derecho, que va desde el kilómetro 1035,09 hasta el 1065,98. Esa transición también está representada en el diagrama de Peralta y bombeo que yo les entregué, la tabla. Y lo que vamos a ver aquí, esta es la situación típica que vamos a tener. Cada 10 metros nos pueden dar los antecedentes, pero nosotros vamos a calcular, podemos calcular cualquiera de ellos. En el caso específico nuestro, vamos a calcular el kilómetro 1046, que está después de la curva vertical, de la cota de vértice, inmediatamente después, a 9 metros después aproximadamente. Y tenemos la tabulación del Peralta y bombeo acá, y en el 1046 está en blanco para el borde derecho. ¿Ya? Vamos a calcular ahora esta curva. Esta curva yo le tengo dos ejercicios, por lo tanto, vamos a trabajar con el borde izquierdo y con el borde derecho. Calculemos los parámetros. Ya sabemos que tenemos. Discúlpeme, voy a prender una luz. Nuestros parámetros siempre van a ser 2T y 1. Déjenme ser majadero y monotemático y reiterativo, para que después ustedes no se lo olviden los, lo que tienen que trabajar. Primero trabajan los parámetros. Ahí tenemos los datos. Vamos a trabajar con I1. Eh, lo voy a hacer así en la calculadora y me va a dar I1. Y uno a mí me dio menos 9,8571. Perfecto. Yo le estoy colocando todos los dígitos que me da la calculadora. La gracia de I2, 0. Cero. Teta es igual a 0,098557. 98, 50, lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Dividido por 100. La flecha es 0,69. 0,69. Sí. Perfecto. Y el K, 568.115942. ahí, Me da una diferencia. veamos. No, pero debe ser por los decimales. Igual mira, Sí, mira 568.115942. 412, 568, 11, 84. 12. 11, 84.
Ahí me alejé más del resultado con usted. Ah, voy a colocar todos mis decimales para ver cómo nos va. 9.857, 142857 dividido por 100. Y esto es 56 dividido por eso. 59. Ah, claro. Yo voy a colocar 59,42. Sí, a mí me da eso. Profe, ¿con Es. cuántos dígitos entonces tomó teta? Para que lo escriba, por favor, con el mismo dígito. Con todo esto, 42857. Ahí está. Con todo eso lo hice. Profesor, Dime. o sea, tomando en cuenta que, o sea, el K es distinto, pero finalmente el F siempre va a ser igual, no va a dar igual, ¿cierto? Sí. Por el tema de la prueba, entonces, ¿cómo considerar unos 7 decimales o algo así? Mira, yo generalmente trabajo con todos los decimales para estos datos, para los parámetros. ¿Ya? Y en este caso de la flecha, yo te voy a decir al tiro, la flecha era t cuadrado partido por 2k, ¿no es cierto? Es 28 al cuadrado dividido por 2 dividido por k, 568.115942. Eso te has cerrado 0,690000. Claro, sí, y se comprueba ahí la diferencia de la rasante con la. Te compruebo ahí. Da igual, ya vale, profe. ¿Ya? Ahora, en el 1046, borde derecho, estamos Segundo cuadrante. ahí y estamos aquí. Tanto en penalti y bombeo estamos ahí y en la cota bruta estamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el segundo cuadrante, la cota bruta va a ser 90, porque tenemos un I igual a 0. Entonces, cota bruta es igual a 90. Y tenemos que ver la corrección. La corrección, y recuerden ustedes que esta curva es así. Por lo tanto, la corrección la tenemos que sumar. Entonces, 1046. 1065,980 menos 1046. 98,95, 19,98. Nos da, la corrección es x cuadrado partido por 2k. 19,98 elevado al cuadrado, dividido por 2 y dividido por 568,115942. 0,351. 0,351. Por lo tanto, nuestra cota rasante va a ser igual a 90,351. Esa sería la cota rasante para ese kilómetro, para el 1046. Ahora tenemos que ver cómo trabaja el borde. El 1046 está metido aquí, para el borde derecho. Entonces tenemos que trabajar con esto. Y con ese y con ese. Así que ahora vamos a calcular el borde derecho. Calculemos. Vamos a trabajar con el 1057,55 en contra del 1035,090. 6, 4, 2, 2. 22,46. Y va a trabajar desde el 4 al 0. Desde el 4 al 0 son 4 puntos porcentuales. Tengo que dejar desde 4 a 0, del cuarto piso al nivel de calle. Y estamos trabajando con el 1046. 1046, 1035,09. 91,10. 10,91. Entonces, nuestra ecuación, nuestra regla de 3 va a quedar 22,46 es a 4, como 10,91 es a x. Por lo tanto, x va a ser igual a, calculadora, 10,91 por 4 dividido por 22,46. 1,943. 1,943. Tenemos que viajar desde, voy a hacer el gráfico. Yo tengo el 0, 1, el 2, el 3 y el 4. Tengo que viajar en este sentido, voy viajando para llegar acá. Pero tengo que viajar 1,94, es decir, 1,94. Aquí más o menos. Me va a tocar un 2 y algo. Calculo con 4 menos 1,943. Me va a dar
2,057. Eso va a ser el porcentaje. Sabemos que nuestro perfil tipo es de 4 metros, por lo tanto, va a ser la cota del eje 90,351 más 2,057 multiplicado por 4 partido por 100. Y eso va a ser igual a 2,057 por 4 dividido por 100 más 90,351. 90,4333 por último, si lo exigimos más. 90,4333. Esa sería la cota del borde derecho. Ahora, con la cota que tenemos acá, la 9351, vamos a calcular el borde izquierdo para el mismo kilometraje, que es el 1046, que está acá. La cota de la 9351. Profe, pero Entonces no vamos debería a ser, anotar la cota. la cota no debería ser más baja que el eje. Perdón. Borde no debería ser más baja que el eje. Es que aquí, el borde derecho, voy a hacer el gráfico acá, para este kilometraje. Vamos a tener nuestro eje, la cota de eje, y para el 1035, el borde va aquí. Es más 4. Ah, no, disculpe, estoy viendo el borde izquierdo. Ya, Sí, no te perdón. preocupes. Y acá Vale, vale. va Ujú. así. Sí, estaba viendo el izquierdo. Vale, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el izquierdo. La cota de eje es 9351. Eje es 90,351. El K que me interesa es 568-115942. 568-119452, creo que era. 1194, 115942. 1159. 561, 568. Ya, ahí tengo 568. K. Ok. Y 1046. Veamos nuestros datos. El 1046 está aquí, que debería estar en algún lugar aquí. Entonces tenemos estos dos datos. Estos dos versus estos dos. Para el borde izquierdo. Vamos a calcular. 1046,32 menos 1035,09. Nos da 23,11, 11,23. Y estoy del menos 1,5 al menos 4. Es decir, tengo que viajar 2,5 puntos porcentuales entre el 4 y el 1,5. Y el 1046 versus el 1035,09 nos da un resultado de 91,010. Entonces, regla de 3, 11,23 es a 2,5, como 10,91 es a x. X es igual a 2,5 por 10,91 dividido por 11,23 me da 2,429. 2,429. 2,429 son los viajes que yo hago desde el 1,5 al 4. Entonces lo tengo que sumar a eso. El 1,5, o lo restamos, hacerlo mismo. El 4 menos el 2,429, perdón, ahí fallé un poquitito. Vamos a hacerlo. El 4 menos 2,429 me tiene que dar muy cerca del 1,5. 4 menos 2,429 me da 1,571. 1,571. Ese es el porcentaje y vamos a estar en zona negativa. Por lo tanto, la cota de eje que habíamos calculado era 9351 más 4 por menos 1,571 partido por 100. Y eso es igual a
4 por 1.571 dividido por 100 por menos 1 más 90.351 es 90.288. Y este sería el borde izquierdo. Entonces nos queda el eje queda más arriba, levemente más arriba que el borde izquierdo. Es decir, nosotros vamos a tener para este kilometraje, vamos a tener nuestro eje aquí, nuestro borde izquierdo acá, y vamos a revisar cuánto obtuvimos en el 9433. Está levemente más arribita. Estaba ahí. Este es el eje, borde derecho, borde izquierdo. ¿Ya? Así se nos presenta en ese kilometraje. En el 1046 se nos presenta así. Ahora, ¿por qué yo le digo lo siguiente? Porque normalmente nosotros vamos a tener que calcular muchos kilometrajes. Generalmente son cada 5 metros, cada 4 metros. Todo depende de como yo les dije alguna vez, del trabajo que estamos haciendo para la carpeta de rodado. Pero les quiero mostrar algo de acá ya. Este de aquí, esta es la curva 9. Esa es la curva 9. La curva 9, a nosotros, cuando yo les dije, empezamos con el PCB 9, ahí está, con las cotas, nos dan las T, 28, 28 para cada lado. Nosotros sacamos, tenemos un K de 568,19. Déjenme revisar cuál era el K que sacamos nosotros. Sacamos el 518,116. 116, 568,116. Generalmente vamos a diferir de esto. Es precisamente por las aproximaciones que hagamos y los decimales que ocupemos. ¿Ya? Pero tenemos que tener claro el T, la flecha que nos dé más o menos similar, no puede variar en milímetros, y las cotas. Eso más que nada. Vamos a calcular esta cota de aquí. Por ejemplo, la 1020 la vamos a calcular y nos tendría que dar, ¿cuánto nos tendría que dar? El 94, la de bajito. 1020, dijimos esta. 91,86. Vamos a calcular la 1020. Nos tiene que dar 91,86 en el eje. Veamos. Ahí está. A mí Vamos me a da calcular kilómetro. 91.861. Espérame. ¿Cuánto dices tú? 91.861. Es que me da 91.8607. Entonces lo aproximemos. 86. Sí. Y en el plano de AutoCAD nos salía 91,860. 91,860. Esto es AutoCAD. AutoCAD y esto es cálculo. Calculemos. En 1020 está en el primer cuadrante. Dijimos que el primer cuadrante, 1020, primer cuadrante era esa cota. Voy a cambiar color para ocupar el mismo lienzo. Está, kilómetro 1020. Con respecto al PCB, van a tener, lo voy a calcular la distancia, 1020 menos 1009,98. 1009,98 son 10,02 metros. Ahí estoy. 10,02 metros. Por la distancia, que va con negativo, por 9.857142857, con todo ese chorizo, dividido por 100. Y multiplicado por menos 1 porque es negativo. Me da un delta de, se me perdió la que estoy, menos 0,9877. Y esto se lo tengo que restar a eso de ahí. 0,9877 multiplicado por menos 1 más 92,760. 92,760 me da 91,772. Encuentro mi lápiz, aquí está. 91,772. Y a eso yo le aplico la corrección altimétrica, que serían los 10,02. 10,02 elevado al cuadrado, dividido por 2 y dividido por K. 568,115942 me da 0,088. Entonces, a esta cota de aquí, tenemos que sumar el 0,088. Y eso me da
15 más 1, 16, 1, 8, 91,86. Estábamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. 91, mira, ahí está. Siempre vamos a diferir en el milímetro. 91,86 AutoCAD, 91,86,1 por cálculo, y a mí me dio 91,86. ¿Ya? Siempre tenemos que trabajar así. Para el caso de cuando trabajemos con los moldajes de hormigón y todo lo demás, a ustedes siempre le van a decir, ya tenemos tal moldaje, tenemos que usar esa longitud para poder trabajar. Entonces nosotros vamos a tener ya, estábamos hablando del 1020. Dijimos que esto estaba bien. Entonces, de aquí para acá vamos a tener que colocar los moldajes. Los moldajes serán de 16, 4 metros, 16 metros cuadrados lo mínimo. O sea, en lo máximo en pavimentación de hormigón. Pero pongámosle un asfalto, ahí el asfalto permite muchísimo. Cada 5 metros tendríamos que empezar a calcular las cotas nosotros. Y las cotas las vamos a trabajar de la misma manera. Ideal que ustedes tengan, obviamente, una planilla Excel, una calculadora, la FX880, o que tengan ya todos sus datos en una tablet y puedan trabajar esto en terreno, porque normalmente en terreno, si tienen moldajes, algunas veces los moldajes o se caen o la estaca, si tienen estacas, la motoniveladora después lo empieza a botar, lo saca. Entonces ustedes siempre tienen que estar reponiendo las cotas de eso. Y eso va a ser bastante más fácil. Todo depende. ¿Ustedes han hecho alguna vez a los que trabajan en vialidad los balizados? Sí. O Porque sé que no todos trabajan en vialidad. sea, yo trabajé en un proyecto vial casi 2 años. Dixon parece que trabaja, yo no le escuché entrecortado. Sí, sí. Yo trabajé Eh, en un proyecto vial aquí en Ruta del Loa, casi dos ya. años. Sí. Ya. ¿Trabajaste con ISA? Eh, ¿Cómo? Perdón. ¿Acaso trabajaste con ISA Intervial o fue antes de eso? No, trabajé con Ferrovial Ya, perfecto. en la ejecución. Ya, sí. Entonces, ¿ahí qué tuvieron? ¿Qué pavimento tuvieron? Pucha, profe, yo, la verdad es que, mire, más que nada veía la estructura, los pasos sobre nivel, puentes. Ya, tú te dedicabas a obras de arte y todo lo demás. Sí, Ya, ya. Bueno, en el caso de la pavimentación es más dura, porque tal como Dixon acaba de hablar de que trabajar en la estructura, las estructuras son bastante más, son fijas, no están, ellas se construyen a unas cotas, en unas coordenadas, en un emplazamiento definido. En cambio, en la parte vial de los caminos hay que construir eso. O sea, y eso no conlleva tanto, ¿cómo pudiera ser más explícito yo? La parte de camino requiere mucho más maquinaria. En cambio, la parte de estructura requiere colocar moldaje, dar las cotas, el emplazamiento, las cotas y las coordenadas, y después de ahí todo va subiendo con, eh, con hormigón. En el caso de la pavimentación, nosotros siempre vamos a tener harto drama en dejar la base, que es las dos primeras capas, subbase y base de material de tierra, lo vamos a poner así, o profe, ¿puedo material comentar algo? seleccionado. Sí. La subbase, es que nos pasaban todo listo, listado, todo listo. Entonces íbamos con el nivel y wincha Ah, y nos marcaban con GPS. Nosotros corroborábamos la distancia y íbamos nivelando la subbase, pero después compramos ya. una esparcidora y se ponía súper similar al asfalto, una esparcidora de base. Y para Ya. la subbase usaban maquinaria con sistema 3D, motoniladores con prisma y todo eso. Ya, pero eso es ferroviario. Sí, normalmente en las constructoras que no son Ferrovial, que Ferrovial es una empresa gigantesca, no tienen las maquinarias con el sistema de GPS ni nivelación en 3D. Ahí es directamente con estacas que tiene que colocar el topógrafo o el gemensor, y sobre esa estaca se van construyendo todas las capas. Alguna empresa chica sí le El, poníamos estaca, pero era sí, leseo, era tremendo sí, leseo. sí, pues sí. Pero eso es lo normal, Dixon, ¿ah? Sí, tú estuviste en una excepción, así que pégate con una Sí, piedra en el pecho. Sí. Sí, sí, yo ya lo he visto ya. Hay una empresa que están trabajando más o menos, tienen sus cositas, tienen su motoniveladora y le ponen el GPS, todo lo demás. Pero de ahí nada más. Y ahora se ocupa mucho el GPS para marcar todo. Pero en camino, el milímetro funciona más que nada para las pruebas, ¿ya? Pero en terreno, en lo ideal, siempre trabajan con el GPS y GPS centimétrico. Entonces ahí se te va todo. sí, la Los estación, problemas son cuando tú tienes que empalmarte tu obra, tu estructura, al camino. Ahí tiene que ser más cuidadoso porque no se te permite nada, pues sí, tienes que dejarlo tiquitaca, ¿o no? sí. De hecho, cuando poníamos
no me acuerdo, unos fierritos que poníamos con un alambre para la esparcidora. Sí, Eso teníamos que nivelarlo al milímetro. Yo casi no hacía eso, sí, de sí, repente me mandaban como pollo. Eso sí. lo hacíamos para la Esa es esparcidora y para máquina de asfalto igual. sí, la esparcidora es la finisher o la terminadora, que se llama. Tienen también esos nombres se le da a esa máquina. Es bonita esa pega. Llega a ser monótono, ¿eh? Pero la gracia es tener una buena oficina técnica que te dan todos los antecedentes y queda listo. También yo he trabajado con las estaciones nuevas, en donde la oficina técnica te da el sector que tienes que replantear y eso se carga en la estación nueva, en las estaciones nuevas, y la estación nueva ya tiene todo cargado y tú puedes trabajar mucho más rápido. Se te obliga a una productividad mayor Sí, que no, y son antiguamente. súper cuando los primeros 2 meses que estuve estaba con una Trimble 3600 ahí, si Ah, no era ya. tan automatizado. Sí, sí, la 3600 es el desde casi. Y con el 3D, las motonidoras que usaban que funcionaban con estación total, nunca llegamos menos de los 5 milímetros, nunca. Ya. Y entonces a veces igual le pegamos las últimas capas con estaca igual. Sí, sí, lo complicado en el asfalto es cuando las bases te quedan más bajas que la cota de proyecto, porque después se te produce una s- un superávit de asfalto. Entonces, en eso se cuidan bastante las empresas. Por ejemplo, Vitumix son súper complicadas en eso porque te revisan la cancha y si está más baja de lo proyectado, te empiezan a cobrar sobrecostos, porque va a Eran entrar bien, mayor cantidad de asfalto. si eran bien estrictos, las bases tenían que quedar, o sea, las tolerancias eran mayores a lo que nos dejan el término de la base, porque las bases siempre dejamos, no sé, 2 milímetros, 1 milímetro y así. No, no nos permitían más que eso, a veces 3, pero más que eso no. Eran Sí, bien sí, estrictos. son bien exigentes ahí, en ese sentido. Pero es la vida que van a tener si es que trabajan en vialidad. Si no trabajan en vialidad, cuando estén trabajando, ustedes pueden esbozar una leve sonrisa, porque saben lo que están sufriendo esos muchachos. Hagamos un pequeño descanso, jóvenes. A las 9:05 nos encontramos. Vale, profe. Y vayan pensando en los horarios. Voy a dejar puestos los horarios. A las 9:05 nos encontramos nuevamente.
Recording in progress. Profesor, Gonzalo, dime. yo estoy en el tramo 3 y me gustaría cambiarme al 2 porque tengo un tope de horario ese día. Tengo un asunto familiar más tarde. No se preocupe. Muchas gracias, profesor. Listo, Taylor. Estamos listos. Estuve viendo las notas y al parecer hasta este momento, tal como indicó un compañero de ustedes, y yo le acepté la idea, en que se inscribieran en la materia en que estuvieron fallando para la recuperativa. Así es que al parecer, recuperativa vamos a tener de curva vertical solamente, que son las peores notas que hemos tenido, al parecer. Ahora, sin temor a que me censuren, pero yo generalmente la recuperativa, si tienen, por ejemplo, un 3 y un 2, yo trato de recuperar la nota más baja, pero también que me dé el mayor porcentaje de aporte. Así que siempre yo veo ese tipo de cosas. No se preocupen que trato de ayudarlo en ese sentido. Y de lo otro, que faltan 9 de ustedes, si tienen WhatsApp colaborativo interno de ustedes, díganle a sus compañeros que se inscriban, que me envíen correos, que se inscriban. Faltan 9, aún faltan 9. ¿Ya? Y yo creo que en el otro, en esta solemne, la número 3, les va a ir bien. Si ya tienen ya harta expertise en el cálculo de bombeo y peralte, ya nuevamente revisamos todo lo que era curva vertical en sí. Así que ya curva vertical y bombeo y peralte yo creo que lo tienen bien manejado. No creo que tengan problemas en esta solemne. Yo creo que se van a sacar de un 8 para arriba. Vamos a continuar. Aprovecho antes que se empiecen a conectar. Eh, Voy a nombrar los que me faltan nomás. Jonathan Andana está presente, ¿no? Iván Argandoña me dijeron que estaba en camino. El profe Jonathan le levantó el pulgar ahí por el chat. Jóvenes. A ver, déjame ver. Ah, ya, ok. Jonathan y Argandoña. Argandoña, algo leí por ahí. No era Bobadilla. Estoy revisando el chat. Ya. Argandoña no lo tengo yo. Ok. Rodrigo Castro. Valentina Castro. Bárbara Cheuquepán. Cristian Contreras. Bastián Figueroa. Catherine Gutiérrez. Christopher Lorca. Cristian Monge. Octavio Monroy. Miguel Ruiz.
Yarixa Vázquez. Ya. Uy, quedaron como ausentes. Profe Nicolás Torres quedó presente, ¿cierto? El señor Torres Sancho. Sí, está Sí. presente. Ya, les reitero, si tienen, yo sé que tienen, WhatsApp interno, por favor, que todos se inscriban, envíen correos, lo ideal es hasta mañana para poder organizar todo la parrilla, como dijeron en el Festival de Viña. Profesor, una consulta, buenas noches. Hola. Tanto para la Solemne 1 y 2 hubo retroalimentación, me refiero con la entrega de la Solemne 1 y 2 completa, desarrollada, algo así. No, yo tengo la Porque yo le Solemne mandé un 1 y correo, 2. Sí, porque yo le lo que mandé un pasa correo que, solicitándosela y no sé si habrá llegado, güey. Gracias, no, sí, doctor. lo vi. Eh, Mira, yo hago entre 8 y 10 solemnes para cada ocasión. Entonces, a lo más te podría enviar tu solemne, pero no la solemne que tienen tus compañeros. Sí, entiendo, profesor. Em, 23. Ok, estamos. Vamos a guardar. Ah, me toca ver en el archivo que yo le subí al avisos del docente, tenemos. es- Aquí estamos trabajando, si se dan cuenta, con la curva vertical 12 del plano. La curva vertical 12 del plano, ya sabemos que tiene un 2T de 40 metros. Vamos a revisarlo. Antonella, dime. Profe, disculpe, la evaluación es el día domingo igual, ¿cierto? Sí, Sí, ah, ya. sí. Te tienes que inscribir en lo. ¿Te inscribiste ya o no? Sí, sí me inscribí en el Ah, ya, tramo 7, creo. Ya, profe, gracias. ya. En el kilómetro, desde el kilómetro 1620 al kilómetro 1660, nosotros vamos a tener el desarrollo de la curva vertical 12. Los datos de la curva vertical son los mismos, casi los mismos, porque no están resueltos algunas variables, que tiene la cajeta donde se indica la curva vertical. Y la tabulación está hecha en función del plano. Si le quieren, bueno, esto lo tienen ustedes, así que voy a dejar de compartir este para compartir con el plano AutoCAD. Ese. Entonces vamos a ir a la curva vertical 12. ¿Se acuerdan ustedes que en la curva horizontal nosotros teníamos unos círculos donde nos aparecían los parámetros de la curva horizontal con todos los datos? Acá, en la curva vertical, aparecen estas cajitas, ¿ya? Estas cajitas que nos indican los parámetros de la curva vertical. Y acá tenemos la curva vertical número 12, la que le estoy mostrando yo. Nos indican a nosotros el kilometraje de la curva, del vértice de la curva, la cota del vértice de la curva, la flecha en ese punto, la T, que es de 20 metros, y el factor K, que está aproximado a los 2 decimales. 2T es igual a 40, que son estos T igual a 20, T igual a 20. La cáscara está también colocada que tiene congruencia con el principio de curva vertical número 12, en el kilómetro 1620, y la cota es 70,6. Después tenemos el medio de la curva 12, kilómetro 1640, cota de vértice 68, cota rasante en ese punto 68,049. Y tenemos el fin de la curva vertical 12, kilómetro 1660, con la cota 65,595. Todo esto está asociado a la curva vertical. Pero también, bueno, aquí se nos muestra a nosotros todo lo que es los antecedentes de la curva vertical. Y aquí abajo tenemos
el diagrama de Peralta y bombeo. Si se dan cuenta, si nosotros extendemos, vamos a extender, vamos a hacer esto, vamos a extender este puntito, se lo vamos a extender hasta acá. Déjame ver si... Ay, que ahí, tengo que dibujarlo nomás. Eh, Voy a borrar eso. Hasta ahí. Esa sería la influencia de la curva vertical. Y vamos a dibujar el término de la otra curva, del término de la curva, desde allí hasta allí. Esa sería la influencia de la curva vertical en el diagrama de Peralta y bombeo. Si se dan cuenta, es bastante más fácil en este tipo de curva, para esta construcción de esta curva, que nosotros en la mayoría de la curva, aproximadamente en el 80% del recorrido de la curva, vamos a tener una misma situación. El borde izquierdo va a tener un 5% de peralte y el borde derecho va a tener un menos 5% de peralte, más o menos un 80%, aquí lo pueden ver, en el 80% del desarrollo de la curva vertical. Ese es bastante más fácil. Sin embargo, si a nosotros nos piden cotas en este sector o cotas en este otro sector, ahí ya vamos a tener que empezar a calcular transiciones que le estoy mostrando ahí, o aquí abajo, en el borde derecho, en el borde izquierdo ahí. O en el borde izquierdo, también vamos a tener que trabajar con esas transiciones que tenemos ahí, o con la transición que tenemos allá, y trabajar con esos kilometrajes, con estos kilometrajes, con estos kilometrajes, con ese de ahí, y con ese de ahí para el borde derecho, y para el borde izquierdo con ese de allá. Entonces, pues fácil. Sin embargo, si vemos la curva y vemos todo lo que tenemos que, los datos que nos dan cada 20 metros del principio de la curva, y después a los 13 metros y a los 6,70, o sea, a los 20 metros. Tal como yo le decía anteriormente, nosotros nos vamos a colocar cotas cada 20 metros. Vamos a colocar cotas cada 5, cada 4 metros, cada 3 metros incluso. Todo depende de la complejidad en planta también que tenga que ver en este sector. Entonces, por eso siempre vamos a estar trabajando con planos de planta, el diseño geométrico, más el perfil longitudinal. El perfil longitudinal que nos va a complementar para tener las cotas. Y con los perfiles, el plano geométrico, de diseño geométrico, vamos a tener las coordenadas. Entonces, normalmente vamos a tener, en este caso específico, vamos a tener que colocar más cotas aquí, más cotas, ¿ya? En este caso específico, en el kilómetro 1620, nos dice que tenemos una cota de 70,600 y el otro nos llega al medio de la curva. Veamos esta cota, que está en el kilómetro 1653,3, porque la cota rasante sería 66,406. Para eso nosotros primero tenemos que hacer es parametrizar, tal como ustedes, yo se lo he dicho ya en forma de grabadora. Primero tenemos que tener los parámetros obtenidos. Vamos a calcular, dejo de compartir el AutoCAD y vamos a revisar el archivo que yo les mandé, que supongo que ya tienen todo descargado y más que trabajado. Y el kilometraje que íbamos a ver era el 1653,30. 1653,30, que queda más o menos por aquí. Y veamos, eso en cuanto a eje. Y en cuanto a borde, súper fácil. Tenemos menos 5 y más 5. O sea que podemos trabajar con esta cota y después más 5 y menos 5 con el ancho de calzada y vamos a tener los dos bordes. Calculemos. Déjenme anotar por acá. Voy a calcular el kilómetro 1653,30. Es el kilometraje que vamos a calcular. Voy a ver parámetros. 2T, 40. Y 1, calculemos. 70,6 menos, perdón, 68, es 68 menos 70,6 dividido por 20%, menos 13%. Y 1 es menos 13,0%. Profe, es una curva cóncava, ¿cierto? Esta de aquí es una curva cóncava. Ahí está.
Este así más o menos, es así. Es así más o menos. Porque la cota del vértice es un poquito superior a la cota de fin de curva. Así está bueno. Y 2 es 65.595 menos 68, dividido por 20%. Menos 12,025. Menos 12,025. Teta Ahí teta me da es igual a... 0.00975. debe ser, sí. 0.00975. A ver, 13 menos 12,005 dividido por 0,00975. 0,00975. K es 4102,564,103. Y revisamos la flecha. Al cuadrado dividido por 2 dividido por 4102.164,103. 0,4875, 0,049. Ahí está. 0,049. Ahí está. A mí ¿Ok? me da 0.04875. Sí. Pero la aproximamos a la tercera, nos da los 49. Estamos en peca. Entonces calculamos el 1653,30, que dijimos que estaba en el segundo cuadrante. Entonces calculamos la distancia primero. 1660 menos 1653,3. 6,7 metros. 6,7 con y 2 con el signo cambiado. 6,7 por 12,025 dividido por 100 más 65,595. 65,595 nos da una cuota bruta de 66, 66,401. En realidad mi calculadora me dice 400,675. ¿Ya? La aproximé al tercero, 401. La proyección altimétrica se la tengo que sumar. Y es igual a, dijimos, 6,7. 6,7 al cuadrado dividido. 66.406 la cuota rasante. Y la A corrección ver, es 0.005. Sí. exacto. 0,005. En estricto rigor a mí me sigue saliendo un 470969, pero lo dejamos hasta aquí, este es 0. Y eso es 66,406. Esa sería la cota del eje. ¿Vamos? Revisemos el plano de AutoCAD. Dijimos aquí, en el kilómetro 1653, dijimos, ¿no es cierto? Sí, 1653.3. Ahí está. 16, ahí está. 66,406. Y nosotros teníamos 66,406. O sea, estamos picho caluga. Ahí aparece el 66,406. O sea, estamos de acuerdo al plano. El plano no presenta tanta diferencia con nosotros ni siquiera en los milímetros. Estamos tiquitaca. Y la gracia de esto, que tal como yo le decía, que en el plano AutoCAD la influencia de la curva vertical versus la transformación o los desplazamientos que tiene el diagrama de Peralta y bombeo, el 80% estaba dentro de un -5 y un +5. Entonces, si sabemos que el perfil tipo es de 3,5, entonces sabemos que para el borde derecho tenemos que restar -0,175 y para el borde izquierdo sumar más 0,175, ¿ya? Que son el -5 o el +5 multiplicado por los 3,5. Ahí, ¿ya?
Eso nos da el 0,175 por un lado y el positivo en el borde izquierdo, que tiene, condice con el plano de AutoCAD. Entonces, aquí es bastante más fácil. Para el borde derecho, el 66,406 menos 0,175, 66,231. La cota de borde, 66,231. Y para la cota de borde izquierdo, 66,406 más 0,175. Profe, disculpe, 66. me perdí lo que está haciendo ahora. Estoy calculando las cotas de borde, del borde derecho y del borde izquierdo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que el 1653,30, que era el kilometraje que andábamos buscando, está en este sector, en algún lugar de este sector. Pero en algún lugar de este sector, fíjense bien, este es menos 5, o sea, esto es menos 5% para el borde derecho y para el borde izquierdo es más 5%. Ese Ay, 5% ya, profe. multiplicado por el 3,5 y el 5 es 0,175. Para un lado es negativo, para el otro lado es positivo. Entonces se lo sumo a la cota de eje y me da la cota de borde derecho, la cota de borde izquierdo. ¿Ya? La Sí, gracia profe. de esto es que voy a dejar de compartir y les voy a mostrar el plano de AutoCAD. La gracia de esto es que, tal como yo les decía aquí, la curva vertical va a tener una influencia en su 80%, en que va a ser el borde izquierdo, va a tener un más 5% y el borde derecho un menos 5%. Donde nos producen los problemas o las pequeñas complicaciones van a ser acá, en estos lados. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver ahora, cuando nosotros tenemos que calcular. ¿Ya? Dejo de compartir y volvemos a la hoja original. Entonces, cuando nos piden a nosotros, por ejemplo, nos piden a nosotros este kilometraje, 1620, tenemos que, ya sabemos, el 1620, la pillería del profe, miren, sabemos cuál es la cota, pero esa es la cota de eje. Esto es eje en el 1620. Pero en el borde derecho, que es donde se nos complica, vean, tenemos del 1625 el menos 5 y en el 1611 tenemos menos 2. Entonces aquí tenemos que trabajar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos la cota de eje, porque la pillería de la prueba era de esta pregunta es que teníamos que responderla ahí nomás y teníamos que trabajar solamente el borde derecho. En este caso, nosotros vamos a tener 1625,07 versus el 1611,92. Y aquí vamos a tener el menos 5 y el menos 2. El menos 5 y el menos 2. Por lo tanto, aquí van a haber 3 puntos porcentuales. Y aquí vamos a tener 5, 1, 2, 3, 1. 13,15. 13,15 metros. Y para el caso del 1620, vamos a tener 1620,00 menos 1611,92. Entonces aquí vamos a tener 8,08. Por lo tanto, la regla de 3 que vamos a construir es 13,15, esa 3 como 8,08, esa x. Por lo tanto, x va a ser igual a 8,08 por 3 dividido por 13,15. 1,843. 1,843 puntos porcentuales. Por lo tanto, yo estoy viajando desde el menos 2 al menos 5. Voy a hacer mi gráfico del edificio. El tramo completo parte en el menos 2 y termina en el menos 5. Parte de aquí y llega hasta acá. Pero lo que yo ando buscando
me va a avanzar 1,84 pisos o 1,84 partes porcentuales. Es decir, 1 y después el 0,84 es 3. Voy a andar por aquí más o menos, entre el 3, menos 3 y el menos 4. ¿Ya? Entonces, del menos 2 le tengo que sumar algebraicamente el 1,843 y nos va a dar 3,843. Y eso van a ser el porcentaje. Entonces, eso se multiplica por 3,5 y a todo eso se le suma el cálculo del eje que teníamos ya, no habían 70,600. Nos da eso. Por lo tanto, el borde derecho va a ser igual a 3,843 multiplicado por 3,5 por menos 1 y eso sumado a, dividido por 100. Dividido por 100 y se lo sumo eso a 70,6. Me da 70,465. Y ese sería el borde derecho para el kilómetro 1620. Ya tengo el eje aquí y tengo, está más bajito. Claro que está más bajo por esto de acá. Revisando lo otro, el eje nosotros sabemos que es este, 70,600. Y el borde izquierdo del 1620, acuérdense que estamos trabajando con el 1620, va a estar para el borde izquierdo. El 1620 no tiene dato, tiene dato. Aquí y acá. Pero este es el kilómetro 1603,17 y este es 1620, 25,07. Entonces vamos a tener, construimos nuestra regla de 3. 1603,17. 0, 1, 10, 9, 4 a 5, 1, 2, 21,9. Y va a ir desde 0 a 5. Desde 0 a 5 total, 5 puntos porcentuales. Entonces, si yo hago mi gráfico, 1, 2, 3, 4, 5. En el tramo completo yo voy de aquí, del 0 al 5. Pero en este sector yo voy a sacar el 1620. 1620 menos 1603,17. 7 a 10, 3, 2 a 10, 8, 4 a 10, 6, 1 a 2, 1. 16. Entonces voy a sacar la proporción. 21,9 es a 5, como 16,83 es a X. Por lo tanto, X va a ser igual a 5 por 16,83 dividido por 21,9. 3,84, 2. 3,84 que va desde el 0 al más 5. Desde aquí parte 1, 2, 3,842. Entonces este va a ser igual a 3,842% también. Este era parte porcentual. Y como empiezo desde 0, va a ser mi porcentaje. Entonces, dijimos que el eje era 70,600. Entonces yo voy a tener 70,6 más, todo esto es positivo, 3,5 multiplicado por 3,842 partido por 100. Y eso va a ser igual a 3,5 por 3,842 dividido por 100 más 70,6, 70,734 No, porque no creo que sea. Al final. Ya, si hay crema, bueno, obviamente sí, pues. metros. No, pero estamos bien, si los chicos se nos mueren ahí. Entonces, así, El pantalón. Ya. Me da un tiro que termina otro lado. nosotros trabajando con las tablas podemos determinar para un mismo kilometraje vamos a tener diferente construcción de la regla de 3. Y eso nos va a servir a nosotros para determinar la cuota de borde derecho y borde izquierdo. Ahora, aconsejo que hagan el grafiquito del edificio. Es bueno, especialmente para aquellos que no han tenido incursión en la parte de vialidad, es bueno hacer esto, ¿ya? Porque
saben ustedes a dónde tienen que llegar, porque en este caso yo sé que tengo que llegar a un valor que va entre 3 y 4, 3,842. Igual cosa cuando nosotros trabajamos con el borde derecho, sabíamos dónde teníamos que llegar, entre -3 y -4. Ahí está. Y así sucesivamente. Entonces, con todo lo que hemos hecho de ejercicio, con los datos que tienen, ustedes pueden, si tienen el WhatsApp colaborativo, pueden compartirse las cotas que estén entre medio, que no sean tan evidentes como en este caso, que sean estas de acá. Por ejemplo, en este caso de aquí, la cota que podrían ustedes obtener sería la del kilómetro 1650, veamos, no, 1657 debería ser, 1657, ¿sí? La de 1657, 3 metros antes del término de la curva vertical. Y ahí, con los bordes derecha e izquierda, ustedes pueden determinar sus cotas. El borde derecho va a tener la influencia de este kilometraje y de este otro kilometraje. El borde izquierdo va a tener de este kilometraje influencia contra ese kilometraje de allá de influencia. ¿Ya? Van a ser diferentes los deltas de porcentaje que vayan a tener sobre los diferentes bordes. Para lo solemne, les pido que si les sacan fotos, que sean fotos decentes, y que después lo conviertan todo en un archivo PDF, porque así yo les voy marcando ahí al tiro. Hay algunas veces que me mandaron un archivo JPG o Word, que pucha, se complica, especialmente cuando ustedes son muchos. Así que háganlo como un favor a este pobre profesor. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas y consultas, jóvenes? No, profe. Eh, Después de esta evaluación, ¿cuántas preguntas van a hacer? ¿Perdón? Por esta evaluación, ¿cuántas preguntas van a hacer? 20. 21 veces que Oiga, No hay problema, ¿no es cierto? ¿No? O si ustedes, aunque sean 40, yo sé que ustedes la realizan, pues. Ah, sí, no hay problema, pero hay que aumentar el tiempo nomás. No, pero si te doy 4 días no hay problema. Ah, bueno, Cristian y sí. Contreras ya está anotado, ya. No, sí, van a ser 4 preguntas, ¿no? Y más de alguna va a tener un bonus track. Ayer eran 3, profesor. Hoy ya subió. Ah, no te Ya puedo que creer. Oh, ya me estoy olvidando, ya. cerrémosla en 10, profe. Eran 3 Eso, ayer. mejor. Dejémosla en 3 nomás. Ya, van a ser 3 preguntas. ¿Ya? Gracias, Reitero. profe, porque hay que revisar igual de repente. Sí, 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 les comprendo todo. Yo sé que también algunos de ustedes no tienen tanta experiencia en esto, pero con 3 preguntas yo creo que lo solucionan, ¿ya? Y además que hemos hecho harto ejercicio, ¿sí? ¿Para qué estamos con cuestiones? Hemos hecho harto ejercicio, hemos visto todas las cosas y no, yo no les voy a preguntar por el root de la Larife, reitero, ¿ya? Entonces, no piensen en que va a ir una maldad entre medio. El Cristian Iván Argandoña presente, te anoté, igual Acá, que Cristian Contreras, también anotado. Revisen, por favor, les pido a sus compañeros de WhatsApp que se inscriban, que me manden el correo. Yo generalmente estoy metido en el computador, así es que ahí voy a ver los correos. Hay un tramo que ya está completo. Sí, Sergio está aquí. Hay un tramo que está completo, que es el último. ¿Ya? Desde las 22 a las 24 está completo, pero los demás se pueden llenar. De las 20 a las 22 estamos ahí y el resto está casi vacío. ¿Ya? Dudas, preguntas y consultas, damas y caballeros. profe, puta, me dieron todos los resultados, pero me quedé pegado cómo calculó la rasante del 1620. No me cuadra, no Ah, sé si es la hora. no, ese era el bonus track del profesor. Mira, te voy a compartir. Esa es pura, voy a hablarlo en lenguaje popular. Era pura cachativa, ¿no? Mira,
Yo te doy esos datos. PCB 1620, cota eje 70600 al tiro. Entonces tú no tenías que calcular absolutamente nada para eso. Solamente te dedicas a los bordes. Esa era la choreza de ese ejercicio. Así Ya, que no hay ningún cálculo entre medio. Está en el esquema de la curva vertical, está puesto. ya, profe. Está bueno. Vale. Ya, pues chiquillos, yo creo que no nos vamos a encontrar más en los cursos, creo. Que les vaya muy bien nomás. Y espero verlos cuando, o sea, espero saber de ustedes cuando ya se empiecen a titular. Que va a ser el próximo año, ¿no? Así es, Esperamos, profesor. esperamos, El sí, próximo. profe. Vale. No, así va a ser, Que les profe. vaya, que les vaya muy bien nomás. Muchas gracias, profe. Y que les vaya bien en la solemne. Y yo me voy a contactar con los que tengan nota media rara o, bueno, ustedes mismos me contactan con correo para ver la recuperativa. ¿Vale? Profe, consulta, ¿esta nota cuánto estará para no molestarlo? El lunes, yo creo. Lunes, espero antes de mediodía. Espero. Pero me puedo dar el lunes. Depende si la nota está muy mala, que me suelten de la UTI y de ahí reviso las pruebas. Pero yo sé que van a estar buenas las notas, así que el lunes vamos a tener noticias. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Cuídense y que les vaya bien en la carrera. Muchas gracias, profesor. Esté muy bien. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Profesor, buenas noches a Estén bien, todos. cuídense. Nos vemos. Buenas Chao. noches, profe. Chao, Gracias, chao. profesor. Buenas Buenas. noches. Hasta luego, profe. Chao, chao.